todo tiene su tiempo. Y en esta mañana me gustaría recordar y hablar un poco acerca de esto, del tiempo, pero del tiempo de una manera brutal, de lo máximo, en esta expresión del tiempo. Me gustaría hablar de la eternidad. Vamos a ir al Salmo 90, que también ha hecho referencia Benjamín a este salmo, que es por excelencia el salmo que habla evidentemente por un lado de la eternidad de Dios y por otro lado como decía también Miguel Ángel, de la transitoriedad, de la temporalidad del hombre. No vamos a leer todo el salmo, podemos leer hasta versículo 10, y dice así el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como un torrente de aguas, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. En esta mañana me gustaría recordar uno de los atributos, una de las perfecciones de Dios que más me sorprenden. Bueno, me sorprenden todas, evidentemente, pero esta perfección de Dios es asombrosa, increíble, como decimos, inescrutable. Es la eternidad de Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Y este atributo, esta perfección de Dios es muy difícil de comprender. Yo diría que es casi imposible. Bueno, casi no, es imposible. No podemos comprender la eternidad de Dios. Porque como seres humanos, como hemos visto en el Salmo, como seres finitos, como seres temporales, no podemos entender qué es la eternidad. No tenemos ninguna base, no tenemos nada con qué comparar la eternidad de Dios, porque es imposible compararla. Nosotros estamos metidos dentro del espacio-tiempo, estamos metidos dentro de algo temporal y no podemos medir, no podemos saber qué es la eternidad. No tenemos un punto de referencia. Por ejemplo, nosotros sí podemos saber, podemos entender un poco mejor qué es el amor de Dios. Claro, el amor de Dios es un atributo, es una perfección de Dios que es transferible, es un atributo de Dios que es comunicable. Nosotros podemos amar. Incluso el asesino más cruel puede llegar a su casa y amar a sus hijos. Puede tener sentimientos de amor. Por eso cuando nosotros hablamos del amor de Dios, podemos entender un poco más y decir, bueno, Dios ama en base a nuestra experiencia, podemos decir, es que Dios puede amar de esta manera. Dios Padre ama a Dios Hijo, como yo Padre puedo amar a mi Hijo. Entonces yo puedo comparar, ¿verdad? Cuando pienso en el amor de Dios puedo compararlo de alguna manera. Tengo un punto de referencia, por ejemplo, con la justicia. Dios es justo. Cuando hablamos de la justicia de Dios, de que Dios es justo, yo tengo puntos de referencia, porque yo puedo hacer justicia. Podemos hacer justicia en esta tierra. Pero
cuando hablamos de la eternidad de Dios, no tengo ningún punto de referencia, porque yo soy temporal. Yo no he experimentado la eternidad, ¿eh? Entonces, ¿qué es la eternidad de Dios? ¿Cómo puedo entender yo la eternidad de Dios? Nos enfrentamos a uno de estos atributos que es totalmente incomprensible. No podemos ni siquiera empezar a entender qué es la eternidad de Dios. Tenemos un problema bastante grave con esto. Quizás lo que podemos entender de la eternidad es simplemente una frase semántica acerca de lo que es la eternidad. La eternidad entendemos que es algo que no tiene ni principio ni tiene fin, ¿eh? Dios no tiene principio y no tiene fin. Cuando hablamos de que Dios es eterno, estamos aludiendo a esta frase, ¿eh? A esta conclusión, ¿no? Dios no tiene principio y Dios no tiene fin. Esto quiere decir que a Dios no le ha creado nadie. Fijaros, es muy profundo esto. Dios no es creación de nadie, ni de nada. Dios es que ya existía. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Dios existía desde siempre. Y no solo existía desde siempre, sino que existirá para siempre. En el plano de Dios no hay una temporalidad como nosotros podemos entender un antes y un después. Dios ha existido siempre, como ha existido siempre, va a existir siempre. Por eso Dios decimos que es autoexistente. Dios existe por sí mismo. Él es la fuente misma de su existencia. Dios existe porque es Dios, es autoexistente. En este gran libro de Arthur Pink, que es muy antiguo, que habla de los atributos de Dios, cuando habla de la eternidad de Dios, habla de otro atributo que ya me deja ya súper perplejo totalmente. Habla de la soledad de Dios. Dios ha existido desde siempre en ese gran atributo que es la soledad de Dios. No como nosotros la entendemos, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En esa soledad, ¿verdad?, han existido desde siempre. Desde siempre. No hay un principio. Esa palabra no existe en el vocabulario de Dios, ¿eh? Él ha existido en esa soledad desde siempre. Y la eternidad de Dios, evidentemente, algo tan profundo está lógicamente unida a lo que nosotros entendemos como la infinitud. Dios es infinito. En amor, en justicia, en santidad, todos los atributos que le pongamos a Dios, todas las perfecciones que sabemos que Dios tiene más, muchísimas más perfecciones y atributos de los que conocemos. Pero solamente los poquitos atributos que conocemos, en esos atributos Dios es infinito. Infinito. Como Dios no ha tenido ni un principio, ni tiene fin, esas atribuciones, esas perfecciones de Dios son infinitas. En poder, en cuantía, etcétera, etcétera, etcétera. Por naturaleza, las perfecciones de Dios son infinitas. Y por naturaleza, la eternidad de Dios es infinita. No se acaba, nunca se puede acabar, porque Dios es intrínsecamente infinito. Por eso entendemos que Dios no tiene ni principio ni tiene fin. Él es el alfa, como decimos, y la omega, sin principio y sin fin. Y yo de jovencillo, bueno, todavía soy joven, evidentemente, como podéis ver, pero yo de jovencillo pensaba mucho en esto. Yo le daba ahí vueltas a la cabeza
Bueno, ¿y antes de Dios qué había? Y me lo he preguntado un montón de veces. ¿Antes de Dios qué es lo que había? Bueno, pues la respuesta es que antes de Dios, bueno, hay que borrar la palabra antes, ¿verdad? Porque como hemos dicho, es que Dios no tiene principio. No hay un antes. No hay un antes de Dios. La respuesta es Dios. Esa es la respuesta. Siempre ha existido, no hay un antes. Con lo cual Dios no es creado por nadie, ni por nada. Dios no es creación. Si Dios fuera creación, evidentemente no sería eterno, ¿verdad? Pero como Él es eterno, Él es infinito, Él es Dios. Y con esa palabra, pues se cierra todo, ¿verdad? Es curioso que la Biblia, cuando abrimos la Biblia y empezamos a leerla, la Biblia no tiene mucho interés en demostrar la eternidad de Dios. Bueno, no tiene mucho interés en demostrar los conceptos, cómo es la eternidad de Dios. No tiene mucho interés. Más bien cuando leemos en la Biblia acerca de la eternidad de Dios, los autores sagrados y los protagonistas de la Biblia ya dan por hecho de que Dios es eterno. Es como si dijeran, bueno, escribiendo en su mente, bueno, como ya sabéis que Dios es eterno, voy a ir directamente al grano. ¿Verdad? Es que ya lo da por hecho. No hace falta demostrar su eternidad. La palabra de Dios ya da por hecho todo esto. Y un ejemplo de esto lo podemos encontrar en Génesis. Fijaros lo que dice Génesis. Me gusta mucho este pasaje, Génesis 21, el capítulo 33. Génesis 21, versículo 33. Dice, y plantó Abraham un árbol, tamarisco, en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Dios eterno. Bueno, allí encontramos a Abraham en tierra de los filisteos, ahí con el rey Abimelech, y después de hacer un pacto, directamente Abraham invoca el nombre de Dios, ¿verdad? El Jehová, el Dios eterno. Bueno, todos sabéis que Dios se nos muestra en la Biblia por muchos nombres. Dios tiene muchos nombres. Concretamente, este nombre al cual se refiere Abraham aparece 440 veces en la Biblia. 440 veces. La traducción al hebreo es El Olam, el Dios El Olam. Y cuando los judíos se referían al Dios El Olam, se referían precisamente al Dios eterno, a este Dios que vive para siempre. El Olam significa Dios sin principio y sin fin. Y este Salmo 90 pues nos muestra perfectamente, por excelencia, este atributo de Dios. Nos habla de esto, del Dios El Olam, el Dios eterno. Y aunque no es mi intención, evidentemente, de desgranar todo el Salmo, sí me gustaría sacar al menos 3 reflexiones en cuanto a los 2 primeros versículos, el versículo 1 y el versículo 2. La primera reflexión que sí me gustaría meditar es en que la eternidad de Dios, de este Dios El Olam, la vemos en la creación. La eternidad de Dios la vemos en la creación. Fijaros lo que dice el versículo 2. Dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Precioso. Es que me encanta.
como describe aquí Moisés, la eternidad de Dios. Y dice Moisés, Dios, tú no solamente eres el creador, o sea, no solamente eres el Dios eterno desde el principio, desde el siglo y hasta el siglo, sino que además tú eres el creador. Dios no solamente es el autoexistente, sino que Dios es el creador del universo. Y es como si nos estuviera diciendo Moisés, mirad, si algo existe ahora, si podemos ver los montes, si podemos ver el sol, si podemos ver las estrellas, si podemos ver a la humanidad, si podemos ver los animales, si podemos respirar, es porque Dios ya existía antes y Él hizo posible todo esto. Dios es el creador. Claro, aquí el problema es que los ateos no están de acuerdo con esto. Los ateos no están de acuerdo con esto y con un montón de cosas más, claro. Ellos creen que, claro, como no creen en Dios, en el Dios eterno, ellos la eternidad la tienen que poner en otra cosa, tienen que enfocarlo en otra cosa. La eternidad la ponen en el universo. Los ateos creen que el universo es eterno. Entonces, bueno, pues ahí en la eternidad del universo, que nadie sabe quién la ha creado, pero bueno, ahí está el universo que es eterno, ya se da por hecho, y bueno, pues esas partículas atómicas y subatómicas, pues un día pues empezaron a concentrarse, luego chocaron, hicieron ahí algo un poco raro y empezó a formarse los planetas, luego hubo otra explosión muy grande y empezó así a crearse la vida poco a poco. Esto es lo que creen, evidentemente, los ateos. Pero Moisés no era ateo. Gracias a Dios. Moisés no era ateo. Es que Moisés conocía muy bien a Dios. Y él lo dejó ya muy claro. Conocía personalmente al Dios El Olam. Moisés lo dejó muy claro ya en Génesis 1:1. Claro, es que Génesis lo escribió Moisés también. Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio. Lo escribió Moisés. Y en el versículo 1:1, ¿qué dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por tanto, lo que nos plantea Moisés en este salmo no es solo que Dios sea el Dios eterno, el que ya existía antes del principio del versículo 1, Génesis 1:1, sino que este Dios eterno es el creador de este principio. Porque si hay un principio es porque Dios lo ha creado, ¿verdad? Si hay algo que existe es porque Dios ya existía antes y lo ha creado. No hay nada en este universo, absolutamente nada, que no haya creado Dios. Dios es el creador. Pero estas palabras encierran mucho más. Y es que si Dios es el creador de todo lo que existe, entonces todo lo que existe es causado por Dios. Todo lo que existe es causado por Dios. Es decir, la causa de que tú y yo, la causa de que las estrellas, la causa de que los planetas giren alrededor de otro planeta o del Sol, la causa de que haya Vía Láctea, de que haya flores, de que haya animales, de que haya plantas, la causa de que tú y yo estemos hoy aquí, la causa de que tú estés respirando, la causa de que tú tengas inteligencia, de que tú puedas razonar, la causa de todo, de toda tu existencia y mi existencia, es Dios. Es Dios. Muchos creen, como he dicho antes, que el universo es una casualidad, ¿verdad? Que se hizo ahí porque chocaron unas cuantas partículas y ya está. Es una casualidad.
Pero la casualidad no existe en la eternidad de Dios. La casualidad no existe en la mente de Dios. El hombre tiene una causa de existencia, tiene una causa, tiene un propósito de vivencia, ¿no? De existencia. Las personas no estamos aquí por casualidad. Yo no estoy aquí porque hace millones o miles de millones de años dos átomos chocaron y todo eso hizo un engranaje para que yo pudiera estar aquí hoy y pueda razonar y pueda entender y pueda empezar a comprender la eternidad de Dios o quién es Dios. No es la casualidad la que me ha traído aquí. Tenemos un propósito bien definido, hermanos y amigos. Hemos sido creados de la nada. Esto es tremendo. No había nada, absolutamente nada. Antes del principio de Génesis 1:1, antes de todo, solamente existía Dios. Solamente estaba Dios y nada más. Dios es el que nos ha dado un propósito, ¿verdad? Nos ha dado aliento de vida, nos ha creado con unas intenciones bien concretas. Dios no hizo la creación de manera, bueno, voy a hacer esto y luego me desentiendo, o lo hago a ver cómo sale. No, Dios no es así, no es un mago imperfecto, no, ni siquiera es un mago como nosotros entendemos esta palabra. La soberanía de Dios, otro atributo tremendo de Dios, tiene unos propósitos. No es algo casual. Dios no hace las cosas de manera, bueno, a ver si hay una casualidad y chocan. No. Hay algo con unas intenciones muy concretas. Y eso lo podemos ver porque Dios no nos ha dejado solos. Dios, cuando creó en su soberana gracia todo, la creación, cuando te creó a ti, ¿verdad?, lo hizo con un propósito. Y el propósito es para no dejarte solo, para que tú le dieras la gloria de vida a su nombre. Por eso Dios nunca te va a dejar solo. Por eso Dios nunca va a abandonar a su creación. Aunque vengan riadas y vengan un montón de cosas y digamos, bueno, es que Dios se ha olvidado de la tierra. No es cierto. No es cierto. Dios no nos ha dejado solos. Como dice Moisés en los versículos posteriores, ¿no? Él nos sacia con su misericordia. Este Dios eterno, creador, nos sacia, nos enseña, nos guía, nos alegra, porque tenemos unos propósitos en esta creación, nos ayuda a caminar. Por eso cuando vemos la creación, cuando nos vemos a nosotros mismos, ¿verdad?, todo esto nos lleva ni más ni menos que a ver al Dios, el Olam, al gran Dios eterno, al autoexistente, al gran soberano Dios que existe y ha creado, evidentemente, para su gloria. La segunda cosa que tenemos, bueno, me quedan solamente 1 hora y media, así que podéis. La segunda cosa es, la eternidad de Dios nos enseña a estar seguros. La eternidad de Dios nos enseña a estar seguros. Dice el primer versículo, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Hace algunos años leí un libro muy antiguo que me dejó mi padre, de la historia de Roma, un tochaco así, con una letra súper minúscula. Bueno, y me dejé media vida ahí para poder leer el libro, pero súper interesante, de un autor italiano, el Lindro Montanelli. Y después de relatar toda la historia de Roma, que es impresionante, un imperio increíble, superpoderoso, tremendo.
al final del libro, las últimas palabras son, me encantaron, dice, ahora, cuando dice el pueblo, ¡aupa Roma!, simplemente se están refiriendo a un equipo de fútbol. Moisés nos dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Los reyes mueren, los imperios se acaban. El imperio romano claudicó, tan grande que era, pero acabó. Los gobiernos son transitorios, la vida es pasajera. Bueno, todo lo que hay a nuestro alcance, toda la creación, todo lo que existe es fugaz. Lo que hoy vemos, mañana no lo vemos porque ya se ha marchitado, ya no existe. Pero solo queda una cosa. ¿Sabéis cuál es? Dios. Solo queda Dios. Dios es eterno. Moisés, para describir el cuidado eterno de Dios, empieza el Salmo con otro nombre súper especial. Este nombre es Adonai, Señor, el Adonai. Este nombre en hebreo significa dueño, significa amo, significa Señor. Y Dios no es un amo, no es un dueño cruel, no es un creador, no es un Dios eterno amargado, lleno de contrariedades. No es un amo débil, no es un amo fugaz, no es un amo incapaz de mantener su autoridad, no es un dueño transitorio, no es pasajero como estos imperios, no, es todo lo contrario. Este Adonai es todo lo que este universo no tiene. Y lo que este universo no tiene es eternidad. Por eso Moisés, al ver que la eternidad de Dios está a su favor, este gran Dios, el Olam, cuidador de su creación, está a su favor, Moisés levanta su cabeza y dice, Señor, es que tú eres mi refugio, es que tú eres mi casa, no el imperio que tengo aquí al lado de los hititas o de los... No, tú, el gran Dios eterno, eres mi casa, tú eres mi morada, tú eres mi Señor. Yo te pertenezco a ti, tú eres mi hogar. Es que yo encuentro en ti el refugio más absoluto, más seguro, el mejor refugio, la mejor protección. Nadie me puede dar una paz más duradera y más tranquila que tú, el Olam. Tú eres para mí mi refugio eterno. Y eso es lo que es Dios para nosotros. Es nuestro refugio eterno. Aunque vengan males a nuestra vida, los males, como dice mi padre, cuando está malo, dice, bueno, esto sé que es transitorio, al final se tiene que acabar el dolor. Claro, es que todo es fugaz, todo es fugaz. Al final todo terminará. Y aunque vengan males, tribulaciones, problemas, angustias, Dios es nuestro refugio. Todo es temporal, pero tenemos algo eterno, que es nuestra casa, ¿verdad? Qué bueno cuando llegamos de vacaciones, cuando llegamos de trabajar y vamos a nuestra casa y decimos, mi casa, como decía ET, ¿no? Mi casa es la mejor. Claro, cuando venimos fatigados y cansados, tenemos un montón de problemas y vemos a Dios, decimos, Dios mío, es que tú eres mi refugio. ¿Dónde voy a estar más seguro? Todo es transitorio. Problemas, pueden venir todavía más problemas, pero cuando estoy en ti, cuando vengo a tu casa, estoy súper tranquilo. Nadie me puede tocar, absolutamente nadie, porque es una casa bien firme. Claro, es una casa bien segura. Y esa casa no le van a salir goteras,
ni va a venir el lobo ahí soplando como en el cuento de los tres cerditos y se va a ir. No, porque es el Dios, el Olam, el Eterno, que siempre estará allí. La eternidad de Dios nos enseña que Dios ha sido nuestro hogar, de generación en generación, toda la historia de nuestra vida. Si miramos atrás, podéis mirar atrás a vuestro pasado. Yo miro atrás a mi pasado y digo, es cierto. De lo que me ha librado el Señor, que yo no lo sé, pero fíjate si me ha librado de un montón de males. Él ha sido mi refugio, incluso sin pedírselo yo. Antes de nacer, Él ya pensaba en mí y ya me tenía en su casa. Aun siendo impío, aun siendo pecador, Él ya me tenía en su mente y ya me estaba protegiendo. Como dice Pablo allí en Romanos 8, del 28 al 30. Dios es nuestro refugio eterno. Hay una cosa más para terminar que me gustaría meditar en ella, es que la mayor evidencia de la eternidad de Dios la vemos en Jesús. O no que la veamos, es que es Jesús. La mayor evidencia de la eternidad de Dios es Jesús. Y es bastante irónico que Moisés hable de la transitoriedad del hombre aquí en el Salmo 90, cuando Moisés duró 120 años. Muy irónico. Claro, comparado 120 años, como si hubiera vivido como Matusalén, da igual. Pero comparado eso con la eternidad de Dios, se queda absolutamente ridículo. Es como comparar una gota de agua en el océano. Y la verdad es que nuestra vida no es solamente breve, sino que nuestros días están todos contados. Todos, desde el primer minuto hasta el último, todo está contado. Todo lo tiene este Dios, el Olam eterno, todo lo tiene bajo su control, en el espacio. Nos ha metido en una cosa que se llama tiempo y espacio, y Él lo tiene todo controlado, como nos dice el versículo 10. Pero, aunque nuestra vida es corta, nuestra existencia después de la muerte es todo lo contrario. Todo lo contrario. Jesús habló mucho de este tema. Una vez dirigiéndose allí a sus discípulos les dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Dice, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí ya es cuando me quedo totalmente alucinado. Porque es cierto que las personas no somos eternas, en el sentido de que tenemos un principio, evidentemente. Dios nos ha creado. Pero, como decía muy bien Marta el jueves, Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón. Él ha creído conveniente, bajo su soberana gracia y su misericordia, Él ha creído conveniente que el ser humano tenga un grado de ese atributo, de esa perfección de Dios que es incomunicable totalmente, pero Él ha creído conveniente que el ser humano, es decir, que nosotros tengamos un grado de eternidad en nuestro corazón. Y esto es lo que nos hace súper especiales en la creación. Porque nadie en esta tierra, en el cielo sí, pero nadie en esta tierra tiene eternidad en este grado que Dios le ha concedido al hombre. Todo lo que hay, incluso la estrella más potente, la estrella más grande que haya en el universo, tiene un fin. Y cuando tenga ese fin, ya no hay nada más. Los animales, aunque algunos creen que
Pero los animales, las plantas, las rocas, todo tiene un fin. Y después de eso no hay nada más. Pero el ser humano tiene un grado de eternidad. Cuando muramos, pasaremos a la eternidad. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que no tendremos un fin. Yo pienso un montón en esto, no tendremos un fin. ¿Y cómo es esto posible? Pues la verdad es que no lo sé, pero no tendremos un fin. Y pensando en esto, me da mucha pena de que las personas que no conocen a Dios, que no conocen el atributo de Dios, o que no piensan en Él, o que no aceptan este atributo de eternidad en el corazón del hombre, puedan pasar su vida de una manera totalmente sin pensar en Dios, sin pensar en lo que va a pasar luego después. Decía Mariló Montero, la exmujer de Carlos Herrera, no sé si la conocéis. Bueno, decía una vez en una entrevista, porque es una mujer muy hecha para adelante, dice, mira, yo estoy deseando morirme. Lo decía con alegría. Yo estoy deseando morirme, porque yo quiero ver qué es lo que hay detrás. Yo quiero verlo. Y le decía al entrevistador, dice, ¿pero no te da miedo? No, a mí no me da miedo. Yo quiero ver lo que hay detrás. Y decía yo para mí, pues si no te has arrepentido de tus pecados, si no has venido a Cristo, lo que hay detrás no te va a gustar ni un pelo. Más vale que disfrutes la vida esta como quieras, porque lo que viene detrás es muy duro. Y cuando pensamos en la eternidad, es decir, que Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, fijaros la responsabilidad tan grande que tenemos de cómo vamos a utilizar o dónde vamos a pasar la eternidad. Mucha gente vive, evidentemente, como si esta vida fuera la única, como si fuéramos plantas, ¿verdad? Y se afana por el dinero, por por el orgullo, por el ser más que el vecino. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero claro, es que Jesús no veía la vida así. Jesús no la veía así. ¿Por qué? Porque es que Jesús sabía, evidentemente es el Creador, pero Jesús sabía lo que hay después de esta vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Y cuando estaba diciendo esto, estaba diciendo un montón de cosas, un montón. Entre ellas lo que estaba diciendo, mirad, yo soy el Olam, yo soy el Dios el Olam, yo soy el eterno, yo soy el autoexistente, yo soy el que no tiene principio ni tiene fin, yo soy el alfa y la omega, yo soy el Dios eterno, es que yo soy el creador, yo soy la causa de que tú, de que mis discípulos, de que todos estéis aquí. Yo soy el origen de la existencia. Jesús con esta afirmación estaba diciendo un montón de cosas. Una de ellas es que, mirad, lejos de mí, solo hay una eternidad de muerte. De muerte. Cualquiera que no me recibe en su corazón, cualquiera que no se entrega a mí después de morir, corporalmente va a seguir viviendo eternamente, pero lejos de mí, lejos de mi gloria, como decía el otro día a un grupo de mujeres, lejos de la fuente de la vida. Porque el único que nos puede dar la vida eterna en los cielos es Jesús, que para eso vino, Jesús vino para llevarnos a su eternidad. Y hermanos y amigos, ¿no es esto fabuloso? Es que me parece increíble. Es que Jesús ha venido para llevarme a su eternidad. Ha venido para llevarme a su casa, donde podré estar eternamente, como dice el Salmo 23, eternamente allí
en el cielo. Para eso vino, para salvarme, porque estaba totalmente en una eternidad lejos de Dios. Vino para salvar a los que estábamos condenados a vivir una eternidad en el infierno. Y solamente hay dos opciones. La eternidad es para todos en este grado. Unos estarán viviendo la eternidad en el cielo y otros estarán viviendo la eternidad en el infierno. Y esto es muy fuerte. Y la Biblia es muy clara en este sentido. Hay un lugar reservado para todos aquellos que no han aceptado en esta vida terrenal a Jesús como su Señor, como su Adonai, como su refugio. Ellos han dicho, yo no quiero ese refugio. Yo no quiero ser el esclavo de un Dios Adonai. No quiero. Yo quiero ser mi propio refugio. Yo quiero ser otra cosa. Cuando pensamos en la eternidad de Dios, el máximo exponente de este atributo es la persona de Jesús, dando su vida en una cruz por mis pecados, para así llevarme a la eternidad. Todos creían que cuando estaban viendo a Jesús, decían, bueno, ya nos lo hemos quitado de en medio, ¿verdad? A este impostor, nos hemos quitado de en medio a este impostor. Va a morir, lo sepultamos y a otra cosa, ¿verdad? Pero Dios no es un Dios, Jesús no era un Dios temporal, no era un Dios caduco, no era una persona caduca. Él era el gran Dios, el Olam, el Dios. Él era la vida, evidentemente. Y este Dios no es un Dios de amargura y de resentimientos que dice, bueno, tú eres temporal, tú eres pecador, yo he puesto eternidad en tu corazón, así es que todos iréis fuera de mi presencia. No. El Señor tuvo misericordia de nosotros y ofreció a su Hijo para que tú y yo podamos pasar la eternidad con Él en los cielos. Jesús nos ha traído la vida eterna a la puerta de nuestros corazones. Tremendo. Yo no he hecho nada. No he hecho nada, pero Él lo ha hecho todo por mí. Dice Pablo, terminando, dijo en una ocasión allí en Filipenses 3:7, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Es como si dijera Pablo, cuanto más me fijo en Jesús, más cerca estoy de Él, más cerca estoy de la eternidad. Y más pequeño veo todas las cosas que hay en este mundo. La primera vez que viajé en avión, no he viajado muchas veces, pero la primera vez que viajé me di cuenta, bueno, que me dio mucho miedo, evidentemente, pero me di cuenta de la importancia de lo que es estar más cerca del cielo que de la tierra. Porque desde el avión se ven las cosas muy pequeñas. Y yo decía, mira, cuánta vanidad, cuánto orgullo ahí, todo apegotonado, ¿no? Ahí en un sitio. Y decía, oh, qué cerca estoy de Dios, qué cerca estoy del cielo, qué cerca estoy de la eternidad. Acercarse a Jesús es esto, hermanos. Acercarse a Jesús, tener a Jesús en nuestro corazón no solo significa que podemos ver la eternidad como que ya está aquí. Yo quiero ver ya el cielo, yo quiero ya estar en la eternidad y disfrutarla de una manera completa. Ahora lo podemos hacer, ¿verdad? Pero de una manera muy temporal. Vivir en el cielo para que las cosas terrenales sean más insignificantes. Y eso es lo que decía el apóstol Pablo, comparado con el amor, la eternidad, la presencia, la naturaleza del gran Dios, el Olam. Tenemos un año por delante, tenemos mucho tiempo. Bueno, no sé si mucho ni poco o poco.
O a lo mejor ahora salimos por ahí y nos atropella un autobús. Pero tenemos mucho tiempo. Nos quedan 364 días y medio, poco más, para seguir asombrándonos del Dios, el Olam. Y como decía Marta, es un regalo. Dios nos ha dado un regalo precioso que es el tiempo y tenemos que aprovecharlo, ¿verdad? Tenemos que aprovechar todo lo que el Señor nos da y poder seguir dándole gracias a Dios por todo lo que Él hace por nosotros. Vamos a orar al Señor. Señor, queremos darte gracias. Muchas gracias, Señor, por la eternidad que tú has puesto en nuestros corazones. No nos merecemos esto, Señor. Nos merecemos la muerte. Nos merecemos la oscuridad eterna. No merecemos estar fuera de tu gloria, Señor. Pero por tu misericordia, por tu amor, tú lo has querido así. Por tu soberana gracia, oh Señor, somos salvos. Salvos por Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestro Adonai, nuestro Salvador, nuestro Cristo, nuestro Señor, aquel que dio su vida por nosotros, para llevarnos a la eternidad. Señor, estamos disfrutando ya la eternidad porque cuando pensamos en ti, cuando oramos, cuando cantamos, cuando estamos reunidos en tu nombre, estamos viendo ya, Señor, con los ojos de la fe, tus misericordias. Y te vemos a ti, Señor, actuando en nuestra vida. Pero tú has querido, Señor, poner esta eternidad en nuestros corazones para que la disfrutemos plenamente cuando partamos de este mundo. Señor, ayúdanos a contar nuestros días, a traer sabiduría a nuestra vida, para que podamos, Señor, darte la gloria, que podamos asombrarnos cada día, Señor, de todo lo que has hecho, de tu eternidad, Señor, de tu misericordia, de todos los atributos, de tus perfecciones, de toda tu naturaleza, Señor, obrando para nuestro bien. Ayúdanos, Señor, en este año que comenzamos como iglesia, que podamos crecer espiritualmente, pero también, Señor, en cantidad, y que podamos, Señor, en este lugar poder proclamar tu palabra y poder ahondar más en el gran Dios, el Olam, el Creador, el Dueño, el Señor de nuestra vida. Señor, te lo ponemos todo esto en tus manos, pidiéndote la bendición en el nombre de Jesús. Amén. Amén.